¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar por parte de Shift 3D, Diseñar para Manufactura Aditiva. Vamos a dar 2 minutos en lo que más personas nos acompañan. A todos, igual aprovechamos para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, tanto como YouTube, Instagram, Facebook, para que puedan estar enterados de esta y próximas ediciones de webinars sobre contenido relacionado a manufactura aditiva, especialmente con la tecnología de HP Multi-Jet Fusion. Así es, como lo comentó mi compañero Misraim, todos los webinars que hemos estado impartiendo durante estas últimas semanas pueden encontrarlo en nuestra cuenta de YouTube y pues también seguirnos en nuestras redes sociales para pues, que estén enterados de eventos, webinars y de noticias en general de Shift 3D. Vamos a dar un minuto más para que más personas nos acompañen. Y queremos también aprovechar para dar las gracias a todos aquellos que se han registrado y que si tienen también interés por conocer algún tema en particular, pueden contactarnos también para podernos hacer llegar sus comentarios y que podamos considerarlo para hablarlo en futuras ediciones. Muy bien, ¿te parece? Esperamos otro minuto, Misra. Yo pienso que podemos dar comienzo y pueden irse sumando ya conforme a la presentación. Muy bien. Así es que adelante, Fanny. Bueno, pues bienvenidos a todos a este nuevo webinar, Diseñar para Manufactura Aditiva. Y bueno, les voy a presentar nuestra agenda del día. Como primer punto, pues conoce a tus presentadores, que soy yo y mi compañero Misraim. Como segundo punto, vamos a revisar el principio del proceso de fabricación con Multi-Jet Fusion. Vamos a revisar también los alcances dimensionales, así como la reducción de volúmenes para optimización de geometrías. Vamos a ver también los ensambles en partes impresas, porque ya es una realidad con esta tecnología poder imprimir ensambles ya consolidados. También vamos a revisar el control de calidad de Multi-Jet Fusion. Por último, les vamos a compartir nuestros contactos para que cualquier duda nos lo puedan hacer llegar a nuestros correos, a nuestros números. Y en caso de dudas, pues vamos a revisarlas al final en el apartado de Q&A. Y bueno, me presento, yo soy Estefanía Becerra, soy licenciada en Diseño Industrial por la Universidad de Guadalajara. He tenido algo de experiencia en cuanto a programación y operación de equipos de CNC y pues últimamente Application Engineer por parte de HP, capacitada por HP, aquí en Shift 3D. Y pues básicamente mi tarea es desarrollar e implementar la impresión 3D en las diferentes verticales de las industrias, no solo a nivel prototipo, sino ya como partes, la producción de partes plásticas 100% funcionales, tomando ya la impresión 3D ya no solo como una tecnología para prototipos, sino ya consolidado como un proceso más de fabricación que pues asume y complemente los procesos actuales de manufactura en esta industria 4.0. Y bueno, hola a todos, yo también me presento una breve introducción. Soy también diseñador industrial egresado por la Universidad de Guadalajara. He tenido la oportunidad de brindar pues, servicio social en un cuerpo de investigación académico, el Cuerpo Académico 381. Tengo ya una trayectoria en diseño también de 3D desde Monavax, la empresa que también brindaba soluciones en diseño 3D, y también recientemente ingeniero de aplicaciones, capacitado y certificado por HP. Actualmente pues también aquí cumplo la función de diseñador e ingeniero de aplicaciones, tanto como para poder brindar, tanto como asesoría para poder implementar productos exitosos en la fabricación de partes en impresión 3D. Muy puntualmente también con la tecnología de HP Multi-Jet Fusion, de la cual pues a continuación les iniciaremos con un video introductorio que muestra a grandes rasgos pues un breve resumen de lo que tiene la capacidad de hacer esta tecnología de impresión, y posterior al video mi compañera Estefanía comenzará a platicarles ya a lo que venimos aquí a este webinar, que es sobre estrategias de diseño.
Adelante, Estefanía. Bueno, como vimos en el video, estoy segura que muchos de ustedes ya están familiarizados con esta tecnología. Y déjenme comentarles que Multijet Fusion ofrece mayor libertad de diseño, a diferencia de otras tecnologías de impresión 3D y a diferencia también de otros procesos de fabricación actuales. Sin embargo, pues esto no significa que no se tenga en cuenta el proceso de manufactura para diseñar, y es que al tenerlo en cuenta podemos entender las muchas ventajas y algunas limitaciones que existen para sacar el mejor provecho de esta tecnología. Entonces, Multijet Fusion trabaja por medio de un sistema de bucle cerrado en el que se tiene total control sobre la temperatura, capa por capa, obteniendo una lectura térmica de estas capas mientras se va imprimiendo. Entonces, es muy importante conocer que para esta tecnología el calor influye, la temperatura influye en la calidad de las piezas. Tanto si tenemos una gran concentración de calor, como si no se alcanza el calor suficiente para fusionar las piezas. Y pues esto al final es por el principio pues, de contracción y expansión del material. Bueno, aquí vemos un ejemplo de esto que les estoy comentando, de cómo se puede controlar capa por capa el área impresa. Primero vemos esta pieza, lo que podría ser una tapa, y en la primera imagen vemos cómo sería capa por capa la impresión de esta pieza, que, bueno, en esta primera imagen vemos cómo de alguna manera se ve la vista transversal de cada capa y cómo se va imprimiendo, pero hasta este punto no hay algún problema. Sin embargo, es aquí donde vemos una gran superficie, de alguna manera pareja, en la que la temperatura se va a concentrar, resultando en pues en alguna deformidad o en alguna variación dimensional que pueda tener la pieza. Y bueno, en el segundo ejemplo, gracias al diseño, es que podemos, en el segundo y tercer ejemplo, tanto el domo como el corrugado, encontramos en la cara superior ya no una cara plana, sino vemos cómo capa por capa hay una transición más suave, y vemos cómo hay una suavidad, digamos, al aumentar poco a poco la temperatura y no de golpe. Incluso la geometría, y hablando ya de la función de la pieza, es claro que desde el diseño podemos tomar en cuenta pues, estos factores para en base de ellos guiarnos y pues llegar a un resultado más óptimo. Incluso, como les decía, la geometría del domo o el corrugado que tiene la pieza hace que sea más resistente que en la primera imagen donde es completamente plana. Entonces, gracias a esta tecnología podemos explorar nuevas cualidades que puede tener la pieza que no se pueden realizar bajo ningún otro método de fabricación. Y bueno, vamos a ver este breve video en donde vemos cómo es el proceso de impresión. Es una tecnología en base de polvo y bueno, cada una de las capas es de 80 micras. Aquí vemos cómo en este sentido, en el eje Y, pasa el carrito que viene a depositar la capa en toda el área o superficie de impresión, y en un sentido contrario es el carrito donde contiene los cabezales, los cuales aplica dos agentes, que es el agente de fusión, el agente de detalle, y simultáneamente va fusionando donde se aplicó el agente de fusión, representado en color negro, y pues esto hace que cada una de las capas se fusione con 3 a 4 capas por debajo. Entonces hace que las propiedades mecánicas de las piezas pues sean muy buenas. Bueno, aquí también vemos si le puede regresar un poco, mi rey. Perdón. Por el lado derecho vemos esto que les comentaba de la lectura térmica, en la que vemos capa por capa en tiempo real, dónde se está concentrando más el calor, dónde hace falta aplicar más calor, y esto al final es algo que la máquina pues va compensando. Y bueno, vamos a iniciar ya de lleno con la guía de diseño, que más allá de ser una guía que deba seguirse al pie de la letra, son algunos tips o recomendaciones, así como alcances de la tecnología Multijet Fusion, de los cuales podemos partir para sacar el máximo provecho de ella.
Entonces, bueno, comenzando con las especificaciones de diseño, antes que nada comentarles que la precisión dimensional de la tecnología Multi-Jet Fusion es de más o menos 0.2 milímetros, esto en piezas de hasta 100 milímetros. Ya en piezas posteriores con una dimensión mayor va, digamos, creciendo más o menos 0.2% proporcionalmente. Durante la preparación de la impresión, incluso desde el diseño de las partes a imprimir, no es necesario agregar algún coeficiente de contracción, ya que esto es algo que es compensado directamente y automáticamente por la impresora. Y bueno, revisando en la tabla que vemos ahí en pantalla, algunas especificaciones esenciales, como lo es, por ejemplo, el diámetro mínimo de un agujero, que puede ser hasta 0.5 milímetros, con un espesor con un grosor de 1 milímetro. Y es importante comentarles esto porque, dado que la tecnología pues, funciona a base de un proceso meramente térmico, donde sucede la contracción y expansión del material, por lo que en espesores mayores, donde podría concentrarse más el calor, se tendría que aumentar este diámetro, ya que si no el agujero podría cerrarse o el material fusionarse mientras se va imprimiendo. Vemos también un mínimo de diámetro del eje en 10 milímetros de longitud, de igual manera 0.5 milímetros. El mínimo de tamaño de fuente, que puede ser 6 puntos, esto para que aún sea legible. El mínimo ancho de detalle de hasta 0.1 milímetro, y esto es posible dado que pues, el espesor de la capa, como les comentaba, es de 80 micras, que esto es 0.08 milímetros. La mínima holgura de ranuras o separación entre superficies es de hasta mínimo de hasta 0.5 milímetros en 1 milímetro de grosor, y bueno, así como la mínima holgura entre paredes, que también es igual a 0.5 milímetros. Hablando del espesor de paredes, como les comenté, el espesor de capa es de 0.08 milímetros, y esto pues, nos abre un mundo de posibilidades. Sin embargo, el espesor mínimo de pared va a depender de la orientación de la pieza al momento de imprimir. El espesor mínimo recomendado cuando la pared es horizontal o es paralela al eje X y Y es de 0.3 milímetros. En cambio, cuando la pared es paralela al plano Z, el espesor mínimo recomendado es de 0.5 milímetros. Se recomienda en lo posible aumentar el espesor a que sea superior a estos valores, o añadir costillas o redondeos en las aristas con el fin de reforzar la pared. El tema de las costillas o agregar costillas a una pared, si bien es muy común en una pieza que está fabricada por molde por inyección, sin embargo, para Multi-Jet Fusion y en algunos casos muy concretos, en la medida de lo posible es mejor evitarlas por el tema del enfriamiento de las piezas, y que si no se enfría la pieza uniformemente, estas costillas pueden someter a la pieza a torcerse, y bueno, al final pues la libertad de diseño que tenemos con esta tecnología pues nos permite evitar este tipo de situaciones desde el diseño y llegar a mejores resultados. Del lado derecho podemos ver una pintura muy famosa, la cual fue impresa en la impresora que vemos arriba, de la serie 4200 de Multi-Jet Fusion. El espesor que se utilizó en las partes translúcidas fue de 0.8 milímetros, tal cual el espesor de la capa. Obviamente la pieza pues, es muy frágil, sin embargo, pues esto demuestra meramente la capacidad de impresión. Bueno, vamos a revisar el tema del grabado. Se puede grabar distintos, ya sea algún texto, algún código. Estos grabados pueden ser, por ejemplo, para grabar el tipo de pieza, para tener un mejor rastreo de la pieza, por ejemplo. Se recomienda que cualquier texto o número o dibujo incluido en una pieza tenga al menos 1 milímetro de profundidad y que se oriente en el plano X y Y, que es donde mejor precisión tenemos. Entonces, para piezas de espesor alta, la profundidad protuberancia debe ser superior a 1 milímetro. En cuanto al alto relieve,
si tenemos algún texto o algún grabado en alto relieve, es mejor orientarlo boca abajo, y esto es meramente por el tema de la capilaridad. La capilaridad viene siendo cuando al final, bueno, el proceso de impresión intervienen dos agentes líquidos, entonces cuando se aplican estos dos agentes, el material o la cara superior que queda hacia arriba tiende a tener como un levantamiento en las aristas. Esto es meramente la capilaridad que tiene por el agente líquido con el que fue fusionada. Entonces, cuando es un alto relieve, dado que el material tiende a colgar, es mejor orientarlo hacia abajo para tener una mejor definición. En cuanto al bajo relieve, que sería pues todo lo contrario, es mejor orientarlo boca arriba por el mismo principio de la capilaridad. Y bueno, como tip para superficies de alto detalle con requisitos cosméticos, la recomendación es imprimir en un cierto ángulo en el plano horizontal, esto precisamente para evitar, como les comentaba, algunos efectos normales dentro de la impresión, y pues tener un acabado más estético en las piezas, si es que es lo que se busca. Ahora, en cuanto a distancias mínimas, cuando requerimos imprimir piezas que van a ensamblarse, tenemos que tener en cuenta las tolerancias de diseño para asegurar que vayan a encajar, y pues lo recomendado sería 0.4 milímetros de holgura entre superficies, y esto proviene pues de la tolerancia de más o menos 0.2 milímetros que ofrece Jet Fusion. Cuando necesitamos imprimir piezas que ya estén ensambladas y que también es totalmente posible con la tecnología, podemos dejar un espacio de al menos 0.7 milímetros. Tenemos que pensar que este proceso pues, es térmico, como les comentaba, y si estos huecos están en zonas donde el espesor de pared es mayor, debemos dejar más espacio para evitar que puedan fusionarse las superficies por la concentración de calor de la pieza en general. Entonces, como les comentaba, esto es una guía. Al final va a depender mucho de la geometría que tenga la pieza, del espesor que tenga la pieza, del tamaño también que tenga la pieza. Bueno, cuando hablamos de un rediseño, algunos consejos o trucos, un rediseño de cierto producto que ya fue diseñado bajo otro método de fabricación, por ejemplo, en donde la geometría ya está definida y pues se busca migrar a la fabricación aditiva, no es tan fácil cambiar como tal el diseño. Por ejemplo, en piezas maquinadas que suelen ser muy robustas y muy sólidas, pues dado el método de fabricación sustractiva, y esto es una de las posibilidades de la manufactura aditiva, podemos vaciarlas o añadir una estructura interna. En cualquiera de estos dos escenarios conseguimos propiedades mecánicas suficientes para cumplir con los requerimientos de la aplicación, y en función de cuáles sean estos requerimientos, decidir si se vacía completamente la pieza, si las cargas a las que va a ser sometida son bajas, o si mantenemos una estructura interna que ayude a reforzar la pieza. Las recomendaciones para realizar este tipo de rediseño es, por un lado, mantener un espesor de pared que vaya de 2 a 2.5 milímetros, y en el caso donde haya una mayor carga o la pieza esté sometida a una mayor carga, aumentar el espesor hasta 7 milímetros, eso sería lo máximo recomendado. Por otro lado, si se busca pues, mayor robustez en la pieza, podemos agregar una estructura interna, y pues el diseño de la estructura interna va a depender de la función que debe cumplir la pieza. En general, la recomendada es la pirámide base de hexaedro con un tamaño de célula o de celda de 8 milímetros, lo cual va a permitir que se pueda tener una buena limpieza en la pieza para retirar el polvo en el que no está fusionado, y pues poder sacarlo y que este proceso, esta operación sea con mayor facilidad. Algunas consideraciones que hay que tener en el postproceso de las piezas. Una vez que se imprimen las piezas, deben pasar por el postproceso en donde se retira el polvo que queda adherido a las superficies de la pieza impresa, y en el caso de las piezas que se ahuecaron o que se vaciaron, se pueden seguir dos estrategias diferentes.
La primera es, ya que al vaciarse la pieza, el espacio dentro, el espacio que queda dentro de las piezas contiene polvo no fusionado. Este se podría dejar dentro de alguna manera encapsulado sin ningún problema y pues también de alguna manera le daría mayor estructura a la pieza en sí. O en el segundo escenario, si bien podemos extraer ese polvo para reutilizarlo en posteriores trabajos de impresión, y para esto podemos agregar algunos agujeros de drenado con algún software, como lo es por ejemplo Magix de Materialize, y lo recomendado es agregar al menos 2 de estos agujeros de drenado para que pueda haber un flujo de aire y poder extraer el polvo con facilidad. El diámetro de estos agujeros que sea lo suficientemente grande, como mínimo 5 milímetros, para que estos pueda ser todavía más fácil sacar el polvo dentro. Y bueno, estos agujeros, si se desea, pueden quedar abiertos o cerrados, imprimiendo el tapón para así una vez que tengamos la pieza y el tapón, pues poderlo adherir a la pieza impresa y que quede completamente cerrado. Cuando imprimimos, por ejemplo, y lo vemos del lado derecho, ductos que son largos o con geometrías complejas, como lo vemos en pantalla, es todo un reto extraer completamente el polvo que queda adentro. Y una buena opción a considerar pues es incluir en el modelo cadenas como piezas de sacrificio, por así decirlo, para poder tirar de ellas y remover el polvo que se encuentra dentro. Y con esto pues poderlo liberar haciendo la operación pues de limpieza y de extracción de polvo pues mucho más rápida. Como lo comentamos antes, es importante reducir la cantidad de material en una pieza con el fin de optimizar tanto costos también como pues la precisión dimensional de las piezas por el tema de la contracción y de la expansión en el proceso. En la medida de lo posible es recomendado vaciar o agregar estructuras internas para poder tener un mayor control en la temperatura. Entonces, Multijet Fusion permite imprimir diseños generativos, diseños optimizados, pequeñas estructuras de celosía, y este tipo de diseños ayudan a reducir tanto el peso de la pieza y la cantidad de material utilizado, y esto impacta directamente pues, en los costos de la pieza. Esto también permite pues, el costo de operación en aplicaciones que son muy sensibles al peso, por ejemplo, los fines de brazos robóticos, en el que pues, el peso es muy determinante para que el brazo pueda hacer con mayor facilidad su operación. Y bueno, también el espacio mínimo recomendado, una estructura, como ya les comentaba, en alguna estructura lattice para garantizar que todo el polvo dentro de la pieza se pueda eliminar, es de mínimo 5 milímetros. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero Misraim, quien les va a platicar un poco sobre el diseño de la unión para piezas ensambladas o que se van a ensamblar con Multijet Fusion. Gracias, Estefanía. Bueno, pues como lo comentó, vamos a hablar aquí una parte interesante que es el diseño de uniones o ensambles. Y aquí, bueno, hay diferentes tipos de uniones que podemos llegar a conseguir con esta tecnología o estrategias que tenemos ya bien pensadas para poderlas llevar a cabo. Dentro de estas, bueno, hay una gran variedad. Bueno, hay una variedad de diferentes, desde los press fits hasta uniones roscadas, de las cuales pues hay varios tipos que podemos hacer, desde roscas que ya salen completamente impresas, utilizar incluso otros productos de líneas como lo son los autorroscantes, los tornillos autorroscantes, o incluso, y esto es posible también, ya que las propiedades de las partes impresas que se obtienen tienen una muy buena resistencia y te permite incluso mecanizar las roscas, o incluso también utilizar ya otro producto de línea como lo son los insertos roscados que ya existen para plásticos. Desde hay otro tipo de ensambles, como son los snap fits, y este que es uno interesante que es ensamblando, bueno, de partes. Esto es para cuando tenemos partes que son superiores a nuestras capacidades o a las
capacidades dimensionales que tiene la impresora, y lo que se hace es imprimir por secciones una pieza para posteriormente ensamblarla. Entonces, cuando hablamos de press fits, que bueno, este es un ejemplo pues de un volante en el cual la estrategia aquí a seguir, en lugar de tener todo el volante y ahuecarlo, se decidió hacer en dos partes, también por el requerimiento de que se iba a agregar algún otro material ajeno a la impresión 3D y poderlo cerrar. Entonces, te permite crear este tipo de pues conjuntos mediante la impresión del acoplamiento mediante ejes en las que te permite que quede completamente alineado. Y lo único que tienes que considerar precisamente en todos estos, pues, tolerancias dimensionales y cómo es que van a embonar, es precisamente basándonos en tener un orificio de al menos 1 milímetro, bueno, más pequeño que el diámetro final. Esto derivado de la tolerancia dimensional que mencionó previamente Estefanía, del más menos 0,2 milímetros. Hablando de uniones roscadas, y esto hablando de cuando imprimimos ya las roscas directamente en la geometría, es posible alcanzar una muy buena definición y obtención funcional de estas roscas. La única recomendación aquí es que la métrica 8, es decir, una rosca de 8 milímetros de diámetro, es la que, al menos en lo que tenemos comprobado, te va a salir funcionalmente eh, bien y óptimamente. Ya cuando hablamos de una métrica mayor, debido precisamente al tema de separación que podríamos tener, es probable que esa rosca no entre completamente tan funcional. Pero cuando necesitas tú tener roscas menores, y bueno, aquí no es para complementar, si desean eh, hacer la rosca impresa, la única recomendación para cuando se realiza el modelado de esta rosca, el cual pues realmente es algo sencillo, ya que muchos programas ya tienen precargadas este tipo de roscas. Lo único que se sugiere aquí es pues considerar que hay al menos un espacio libre de esta distancia desde los 0,2 a los 0,4 milímetros. Esto para que la rosca pueda ser funcional, y que también se agregue un redondeo a todas las aristas de un radio de 0,1 milímetros. Esto para asegurarnos de que sea suave y que no vaya a haber una fricción de estas aristas que pueda también estar desgastando el material impreso. Hablando también, pues, de uniones roscadas que se busca que sean incluso menores a los 8 milímetros, u otras opciones que tenemos nosotros para poder hacer los ensamblados, pues como se los comentaba, es utilizar los tornillos autorroscantes, que pues ya tienen los hilos y estos va a ir generándolos dentro de la pieza. Incluso ciertos, bueno, de estos tipos de tornillos necesitan tener o guiarse por un orificio para simplemente ir expandiendo y generando la cuerda. Para esto es posible si considera al menos en la parte impresa el orificio por el cual va a servir de guía para este tornillo. Y también ya hablando incluso de que si tiene la posibilidad o es un requerimiento muy específico de hacer una parte mecanizada, una rosca que se desea tener una métrica menor, y dentro de la pieza puedes tú realmente someter las partes a un proceso de mecanizado, o como se conoce también, pues el machueleado de partes, para poder tener así una pieza sólida impresa, y posteriormente puedes tú meterla precisamente a estos postprocesos y maquinar y machuelear directamente sobre las partes impresas. Y pues también la otra opción que existe también para poder complementar, y de hecho se utiliza bastante para sujeciones o incluso para cuando se van a colocar tarjetas, cuando se han impreso ciertos enclosures, pues están los que ya están productos de línea, que son insertos de rosca, y pues podemos encontrar dentro de estos una gran variedad, cada uno con sus distintas calidades, distintas sujeciones o resistencias a cuando se van a extraer, o a la presión o a la resistencia al torque, o cuando se van a extraer. Hay desde pues las más básicas que podemos encontrar hasta unas que pueden meterse pues con heat stacking o con ultrasonido, para poder asegurarnos de que quede todavía más fijo dentro de la pieza y no quede simplemente colocada a presión. La elección también de esta opción de utilizar un inserto también irá muy en función de entender cuáles son los requerimientos de la pieza a la que pretendes tú
realizarlo. También incluso en un punto pues anterior, cuando estamos analizando si van a requerirse o no estas partes, previo a definir cuál sería el inserto a utilizar, deberíamos definir si se requeriría un inserto, ya que muchas veces una de las estrategias sugeridas y que se ha hecho en varias partes es que en lugar de tratar de utilizar una métrica más pequeña es adaptarnos a las métricas que pueden ser impresas y que de cualquier forma pues te permite ahorrar pues postprocesos y sigue cumpliéndose con la función que es la unión de una parte con otra. Para las uniones, bueno, cuando vamos a utilizar los insertos, lo que se recomienda es, sí, al menos, considerar un agujero pues de un diámetro de 0.2 milímetros, si es que va a ser una tornilla que se va a tener que hacer expansión, y considerar un grosor de pared mínimo de la parte de la zona donde va a alojar pues el inserto, considerar que en esa pieza, en ese archivo, al menos tenga 3 milímetros de grosor en la pared para que pueda tener una buena resistencia y que no por ser delgado, supongamos 0.5, pues el mismo inserción haga que se flexione el material, sino este sería el recomendado, pues para asegurarnos de que quede bien fijo y con una buena estructura en la pieza. Y aquí era lo que comentaba también del último tipo de ensambles que se utiliza mucho para cuando son partes que van más allá pues, de las capacidades dimensionales que tiene el cubo de impresión. Y hablando, bueno, de las dos modelos, dos soluciones que hay, en la serie, bueno, 4200 también, 5200, que son los modelos de producción, el volumen disponible para la impresión es de 380 por los 284 y por los 380 milímetros. En el modelo 500, la serie 500-300, que esta es el modelo de impresora que imprime en color blanco, incluso capacidad de imprimir a colores, tiene un volumen más pequeño, ya que todo es un modelo que se considera para un prototipados, de 332 por 190 por 248 milímetros. Sin embargo, no es una limitante que tengamos estas dimensiones para ciertas piezas. Entonces, podemos tener diferentes estrategias entendiendo de cuál es el requerimiento de la pieza que pretendemos imprimir. Si es una pieza que se busca que sea funcional, se puede pensar con las uniones anteriores que hemos analizado también, incluso con snap fits, considerar cómo sería el ensamble de la parte para hacerlo resistente. Cuando estamos hablando de un pues, prototipo, un modelo meramente visual, habrá otro tipo de soluciones más rápidas que podremos implementar. Una de ellas precisamente sería que una vez que obtenemos la parte y hemos identificado que el grosor de pared pues, es menor a los 1.7 milímetros, generalmente no permite modificaciones geométricas. Entonces aquí se opta por hacer este tipo de ensambles. Aquí, bueno, que va a ser un dentado y va a darle una mayor estructura a que simplemente hiciéramos un corte recto. Posteriormente a que este ensamble ha sido colocado y estamos hablando que este aplica bastante para modelos visuales o que son simplemente de estudio, pues con un adhesivo va a poder quedar bien estructurada la pieza. Cuando podemos identificar que tenemos un grosor mayor o igual al 1.7 milímetros, tenemos la posibilidad de agregar algunas modificaciones geométricas en la cual podemos hacer un traslape para poder tener una mayor superficie de adherencia o incluso combinar ambos métodos, teniendo tanto como este traslape y reforzando también con este tipo de ensambles dentados. Y bueno, preparándonos ya cuando es para la impresión, hay que recordar, y es importante también conocer, que dependiendo también de las características del proyecto, de la pieza que debe de cumplir, también se cuenta, bueno, con un portafolio de diferentes materiales, el cual cada uno contiene diferentes certificaciones, las cuales si en su momento desean revisar por ser un tema sensible, podemos nosotros facilitárselas u orientarlos incluso para poder conseguir o analizar cuál sería el requerimiento de certificación que requerirían en esa pieza. Y aquí, bueno, lo que les estoy mostrando es una sugerencia para poder nosotros incluso definir cuáles serían los puntos prioritarios
para poder nosotros imprimir una pieza. Y de esta manera incluso también considerar si se tiene que seccionar, si se tiene que hacer algún postproceso. Dentro de estas pues vienen toda una serie de pues distintos escenarios. En esta que podemos analizar vienen pues relativas a lo que sería el archivo 3D. Pues aquí, parte importante, las dimensiones vienen definidas desde el archivo 3D. En nosotros, al momento de imprimir o cuando se va a imprimir, realmente está tomando la información referenciada del archivo 3D. Entonces, es una parte muy importante cuidar la calidad de la impresión desde el momento que cuidamos todas las dimensiones y la estructura que, pues, viene completamente sin ruido o algún cuerpo extraño que se haya filtrado un volumen al archivo 3D. De ahí, pues, una que también hablamos que es la capacidad, pues, de qué tantas piezas de estas podrían caber en el volumen de impresión, o si incluso podríamos pensar de que queremos hacer un set de piezas, no necesariamente una sola pieza, sino un set de piezas para imprimirlas como un conjunto. También hay otros de los efectos que podemos esperar, que es el stair stepping, en el que normalmente a ciertos ángulos, y te diré, si colocas tú, tomando en cuenta un ángulo menor a 20 grados con respecto al eje, al plano XY, por las mismas capas de 80 micras, es posible que alcances a notar un efecto delineado, pero es simplemente un efecto. En ciertos casos, y para partes mecánicas, realmente no afecta sus propiedades y simplemente se toma en cuenta si va a afectar este o no cuando se está tratando de una parte que es visualmente estética. Y ahí, como pues, se mencionó también en el inicio, pues el riesgo pues, de la temperatura. Y hay que recordar que al final este es uno de los principios y a los cuales atiende muchas de estas recomendaciones y cuidados al momento de imprimirlo, que es el proceso térmico y considerando la expansión, contracción del material. Así de la misma forma en la que tiene que paulatinamente y una transición suave ir aumentando la temperatura durante la impresión, de igual forma al momento que ha terminado la impresión, deberá ser una, transición paulatina ahora a que se enfríe la pieza y esto nos va a poder obtener pues muy buenas propiedades mecánicas y muy buena calidad en la pieza. Desde ahí pues podemos analizar otro de los que hemos estado aquí hablando, una como por ejemplo, considerar si vamos a utilizar estructuras látices para esta pieza, dependiendo si va a tener que resistir una gran carga o si realmente nada más va a ser una parte que va a estar en posición o si nada más va a ser incluso una parte que va a ser un fixture. De ahí, bueno, que hemos definido, tenemos una gran variedad para poder definir si hay riesgo o no hay riesgo o qué tanto nos puede afectar desde la generación del archivo 3D, ya podemos, una vez que se ha impreso, considerar si va a requerirse algún postproceso como lo sería el suavizado de la superficie, de si se va a necesitar incluso hacer un entintado para agregarle color, si se van a tener que hacer algunos maquinados, si se van a tener que agregar algunos insertos. Y aquí, que este es un punto muy interesante, tal vez se pregunten de por qué estaríamos hablando de referencia o lo que va relativo al, bueno, al dibujo 2D. Y esto viene más que nada también por un tema de comunicación y también de validación y control de calidad, ya que si bien al día de hoy tenemos la posibilidad de poder iniciar a fabricar sin que un operario tenga que seguir las instrucciones de un plano técnico, este plano sigue sirviendo para poder tener una información donde podemos referenciar aquellas indicaciones o incluso, como pueden verlo aquí, ciertas dimensiones críticas que se indican en una pieza. Y aquí, bueno, ciertos archivos que ya vamos a ver que es al momento de que nosotros exportamos el archivo, que es cuidar la resolución en la que estamos exportando nuestro archivo. Porque aquí es un punto también muy interesante, en el cual, y crítico también, que podemos haber generado completamente bien la geometría, pero al momento de que lo exportamos, lo hacemos con una muy baja resolución, y esto pues genera que se seccione o se vea sesgada la pieza y al final realmente no tendría pues una muy buena continuidad del flujo y verías todo como si fuese muy segmentado. Tanto como si nosotros aumentamos demasiado la resolución y hacemos que sea un archivo demasiado pesado de procesar.
Realmente lo que se sugiere aquí es manejar una pues, calidad que te permita controlar el peso, pero que al mismo tiempo estés seguro de que te va a permitir exportarlo. Aquí una recomendación que puedo hacerles es basarnos más en el 3MF, que mantiene más fielmente la geometría de la pieza, o si lo desean también, otra opción que existe es el STEP. Y bueno, ahora, hablando un poco de lo que les comentaba, de cómo tenemos que incluso continuar pensando que los dibujos 2D son para control de calidad, aquí pues una manera y una propuesta también generada por HP al momento de introducir también esta tecnología, ya que está pensada pues para un nivel de producción, y cuando hablamos de niveles de producción tiene que ver control de calidad. Una pregunta sería cómo referenciamos estas partes en un plano técnico. Y bueno, una propuesta que también pues está abierta, también incluso para ustedes, y los invito, si en la experiencia que puedan llegar incluso tal vez ya imprimiendo partes con algún Service Bureau, puedan ustedes poder explorar y poder referenciar bien estas partes. Bueno, aquí podemos ver en la ficha técnica de lo que sería esta parte que ha sido impresa, y podemos observar incluso cómo se indica cuáles son las tolerancias o zonas críticas dimensionales, que cuando hablamos del material sería referenciar el material, que es en tecnología Multi-Jet Fusion, la información específica del material utilizado, los agentes que se están utilizando, ya que también forman parte del material impreso, que en este caso son de fusión y de detalle. El código del material es una poliamida, y ese que va a ser muy interesante también aquí ahora es indicar cuál es el porcentaje de material que está siendo reutilizado, ya que la impresora pues utiliza una porción de material reutilizado y una porción de material fresco. Entonces, para tener un muy buen control y poder tener una repetibilidad en las piezas, se referencia en esta pieza con qué porcentaje de material reciclado fue impreso. Así también como pueden agregarse las certificaciones correspondientes que debe de cumplir esta pieza. Y como se los comentaba también, pues las dimensiones, o que puede venir ya la descripción completa. Aquí en este caso, bueno, es para poder indicar precisamente las dimensiones o zonas críticas de dimensiones. Y esto es importante, ya que de esta manera, como lo vimos anteriormente con nuestra compañera Estefanía, si tenemos nosotros una parte, una zona crítica orientada paralelamente al plano XY, vamos a tener una mejor precisión dimensional, y por lo tanto vamos a poder cumplir con estas zonas críticas. Y también algo más, bueno, extra a todo esto, que sería importante incluir, además de las diferentes vistas que podemos tener de la pieza ya en el dibujo, es incluir una captura de la posición en la que se colocó la pieza para ser impresa, ya que esto nos va a permitir en futuras ocasiones mantener la misma posición y mantener una repetibilidad tanto en propiedades mecánicas como dimensionales. Y aquí, bueno, le vuelvo a ceder la palabra a mi compañera Estefanía. Gracias, Misraim. Bueno, pues ya como lo vimos con Misraim, muy interesante todas estas consideraciones y que hay que tener en cuenta, ya que pues este proceso de impresión 3D pues ya viene a ser un proceso que se suma a los procesos actuales, y pues tenemos que ya tomarlo con la seriedad que se requiere. Bueno, vamos a ver en cuanto al cambio de mentalidad. La manufactura aditiva es una nueva forma de pensar. Hay que repensar la manera en cómo se fabrican los productos actualmente, con el fin de alcanzar pues, nuevas capacidades, nuevos productos que antes no existían y que no se podían manufacturar bajo ningún otro método de fabricación, nuevos mercados en un menor tiempo, con un mejor costo y con un proceso de fabricación totalmente flexible. Al migrar de una tecnología de fabricación a otra, la barrera más grande es el cambio de mentalidad. Y esto lo vemos con esta tecnología, ya que, bueno, al día de hoy, en cuanto, por ejemplo, a la compra de piezas de repuesto para almacenar, bueno, lo que se está buscando con esta tecnología y lo que ya se ha estado realizando con algunas empresas es migrar de un inventario físico a uno digital, en el que algunas piezas
de sus inventarios, piezas que van de refacción, de mantenimiento en línea, etcétera, se están digitalizando para ya no contar con un almacén físico que al final pues es pues se le tiene que invertir recursos, gastos de operación, etcétera. Entonces, bueno, al día de hoy es de esta manera, todavía hay un almacén físico donde se almacenan estas piezas, pero el día de mañana, pues la intención es tener un inventario como tal digital en el que puedas imprimir sobre demanda las piezas que vas necesitando. Otro escenario que vemos al día de hoy pues es permanecer a merced del proceso de fabricación actual en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, pues estar sometido a tiempos de entrega prolongados, a pedidos mínimos, ya que pues, si requieres una pieza no puedes simplemente ordenar una pieza y ya. Y bueno, al día de mañana, con la manufactura aditiva, pues es iterar dentro del desarrollo de un producto de una manera más rápida, esto para pues, alcanzar nuevos mercados y lo hemos visto aquí en Shift 3D, pues como producciones puente, en donde ya se necesita sacar cierto producto al mercado y se han impreso varios miles de piezas con Multijet Fusion. También al día de hoy pensamos mucho cómo lo voy a hacer y al día de mañana pues es dejar atrás el cómo lo voy a hacer y si no pensar en cómo lo puedo hacer mejor. También vemos, bueno, esta tensión entre el diseñador y compras o ingeniero de producto en compras, en donde pues, se tiene cierto producto, cierto diseño y bueno, se tiene que mandar manufacturar y ahí es cuando compras, bueno, quizá no tiene el proveedor adecuado, quizá el proveedor con los que ya cuentan, pues se necesita hacer varios rediseños de la pieza porque no se puede fabricar, etcétera. Y bueno, al día de mañana, pues con la manufactura aditiva es poder resolver este tipo de temas de forma colaborativa en la que ya la geometría o el método de fabricación ya no va a ser un tema, ya habrá muchísima más libertad de diseño para poder manufacturar cualquier tipo de geometría. También vemos, bueno, diseño alrededor de la fuerza Z. Esto va más que nada para algunos otros procesos o métodos de fabricación de impresión 3D en la que tenemos que diseñar pensando en que el eje Z es el eje más débil o con menor resistencia mecánica. Entonces, al día de mañana con manufactura aditiva y específicamente con Multijet Fusion, vas a diseñar para lo que necesites, para que el producto, la pieza, haga o realice la función para la que está diseñada. Aquí, por ejemplo, perdón, ¿ibas a decir algo? No, perdón, adelante. De acuerdo. Bueno, aquí, por ejemplo, las piezas bajo este proceso de manufactura aditiva, las piezas son totalmente isotrópicas, tienen la misma resistencia en los tres ejes, en X, Y y Z. También, bueno, vemos en cuanto al espesor uniforme de las paredes de algunas piezas. Aquí, bueno, es meramente cuestión de diseño, ya que nosotros, bueno, con la tecnología tenemos un control capa a capa de la geometría, podemos explorar nuevas capacidades en un producto, por ejemplo, en un ducto, en el que tenemos mayor libertad al jugar un poco con la presión o la mecánica de los fluidos, en la que podemos, con la manufactura aditiva, tener dentro de una misma pieza diferentes espesores y esto no representa algún costo adicional o algún tema adicional, algún inconveniente, ya que pues pueden ser, incluso pues se pueden imprimir piezas muy diferentes unas de las otras simultáneamente, entonces esto ya no es como tal un problema. En cuanto al flujo del molde, por ejemplo, aquí no sé si quisieras, Misraim, comentarles un poco sobre esto del flujo. Claro que sí, Estefanía. Del flujo del molde, bueno, viene más relativo a un proceso muy conocido que se utiliza para fabricar partes plásticas, que es la inyección. Aquí es una parte importante en la que siempre se tiene que considerar dentro de la misma estructura del diseño, no simplemente pues su resistencia o geometría, sino que atiende a que una vez que se haya generado el molde, esa geometría vaya a permitir que vaya a llegar a todas las áreas ese plástico que se va a inyectar. Entonces, al final se
termina diseñando para el flujo del molde y no tanto para la pieza. Esto muchas veces, y suele suceder, que para poder generar una estructura que bien podría tener una gran cantidad de orificios, se hace y se desperdicia cierta cantidad de material. Entonces, al momento de que podemos nosotros ya no preocuparnos por un flujo del molde, de nuevo, nada más vamos a enfocarnos, a centrar, a poner el material donde lo necesitamos y cómo es que lo necesitamos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí vemos algunos ejemplos de esto que les acabamos de compartir mi compañero Misraim y yo. Es solamente una probadita de todo el curso en general, diseño para manufactura aditiva que hemos estado brindando. Este curso es totalmente presencial, tiene duración de 8 horas y bueno, en él vemos todo lo que hemos visto actualmente ahorita en el webinar. Y también, bueno, hacemos algunos ejercicios, es una sesión muy dinámica en la que, bueno, la barrera, como les comentaba, más grande, pues es el cambio del chip o el cambio de la mentalidad. Y, bueno, este se imparte a grupos, lo hemos impartido a empresas, a escuelas, a grupos en particular que les interese tener este conocimiento. Y, bueno, nos pueden contactar si es de su interés para ingenieros de producto, diseñadores, básicamente cualquier persona que esté familiarizada con el diseño de algún producto o el modelado 3D en general, es dedicado, enfocado a ellos. Y bueno, como les comentaba, es de manera presencial, nosotros podemos ir a su empresa, a su escuela, para poder impartirlo. Y bueno, aquí en el chat vemos un link en donde podrán descargar nuestro manual de diseño. En este manual pues vimos, en este manual se ve lo que acabamos de ver en este webinar, junto con otros casos de éxito, algunos ejemplos de piezas que se han optimizado, de piezas que se han rediseñado y que han migrado a la tecnología aditiva. Y muy bien, bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Cualquier duda que tengan en cuanto a lo que vimos en este webinar, así como cualquier otra pregunta en relación a la tecnología en general, pues pueden hacérnosla saber. Tenemos nuestra primera pregunta de Leslie. ¿Cuáles son las dimensiones máximas que ustedes tienen para imprimir una pieza? La respondo yo, si gustas, Estefanía. Bueno, tal vez pudiste verla en la presentación. Las dimensiones máximas y generalmente son de 380 por 284 por 380 milímetros. Leslie, te hemos habilitado tu micrófono si es que quieres comentar algo más al respecto. Si no, seguimos con la siguiente pregunta. No, está perfecto. Muchísimas gracias. Okay. La siguiente pregunta que tenemos es de Paula. Hola, ¿qué tan estético queda el terminado de postprocesamiento de pintura? Estefanía, ¿me ayudas con esta? Sí, claro que sí. Sí, me ayudas con esta. Muy bien, bueno, pues esta pregunta, al final, bueno, a las piezas se le puede realizar algún postproceso, como lo es algún teñido con algún color en específico. También se le puede agregar algún acabado con pintura automotiva. Al final estas piezas se pueden lijar. La resolución como tal de la pieza, pues es una pieza bastante estética, es lo más parecido, digamos, a una pieza inyectada. En realidad, a diferencia de otras tecnologías de impresión 3D, no alcanzas a ver ese lineado que tiene entre capas. Entonces la superficie es buena, es estética como tal. Sin embargo, pues se le puede, como te comentaba, estas piezas se pueden pulir, se pueden lijar, se le puede dar algún otro acabado en particular. Incluso se han niquelado alguna de estas piezas. No sé si conozcas algún otro postproceso que le hemos dado, Misraim, a alguna otra pieza. Pues algún otro postproceso que podría servir para, bueno, suavizado de piezas, se les dan baños químicos y digo, dentro de lo que hemos visto hasta ahora son las que se tienen probadas. De ahí realmente pues es
todos aquellos pues, procesos que actualmente se utiliza para plásticos, puede utilizarse también para estas mismas piezas. Paola, te hemos habilitado el micrófono si es que quieres decir algo, si no, vamos a proseguir con la otra pregunta. Y gracias por participar, Sergio, vemos tu mensaje en el chat. Paola, ¿quieres comentar algo? No, todo bien, gracias. Nada más tenía una duda si también tuviesen algún material que tenga grado médico, es decir, para que esté en contacto con la piel. Pues bueno, hola Paula. De hecho, los materiales o los termoplásticos que maneja Multijet Fusion tienen certificación de biocompatibilidad con la piel, es decir, son totalmente seguros de utilizar con la piel. Y caso de esto hemos visto en aplicaciones de órtesis y prótesis que son totalmente seguras para utilizarse. Gracias. Seguimos con la otra pregunta de Víctor Manrique. ¿Cómo puedo participar en el curso de diseño? Hola, Víctor. Bueno, ahí te invitaríamos a que nos hicieras llegar un correo, también con la intención, por lo general, como lo comentamos, estos cursos, bueno, al día de hoy probablemente hasta el próximo año sea que se defina para poder hacerlos de una manera presencial. Al día de hoy estamos teniendo la opción para poderlo hacer a través de, pues, webinars y también de esta vía remota. Generalmente tenemos la opción y nos coordinaríamos contigo ya sea para tu equipo. Normalmente estos workshops, los damos a grupos que ya han sido conjuntados o te invitaría a que nos contactes ahí al correo de info que más adelante vamos a tener y también creo que se mostró al principio, de todos modos lo vamos a volver a colocar para que te puedan brindar toda la información. Víctor, te hemos habilitado el micrófono si es que quieres comentar algo. Ok, parece que no quiere comentar algo. Seguimos con la siguiente pregunta. De Jesúa Garcilaso, ¿se manejan materiales flexibles basándonos en la escala de Shor? Hola, sí, bueno, el material más flexible con el que cuenta disponible la tecnología de HP Multijet Fusion son el TPU. De este hay dos distintos. Igualmente, si quisieras que te facilitáramos las fichas técnicas, por favor, si nos pudieras dejar tu correo y te podemos brindar esta información para que puedas analizarlas y si de ahí te surgen más dudas o algún rasgo o valor en específico que quisieras obtener, pues con confianza podemos ayudarte a conseguirlo. Te hemos habilitado el micrófono, Jesúa, si quieres comentar algo. Sí, ahí me escuchan, perdón. Sí. Sí. Pues sí, la verdad es que sí me interesa. Sé que algunas impresoras pueden dar como que la opción de poder mezclar ciertos materiales, en la escala de Shor, ya sea en la escala de Shor A, en la escala de Shor D, para materiales duros, mega duros o flexibles, ultra flexibles. Entonces, no sé bien si me pudieran mandar a lo mejor esa tabla para saber bien a qué escalas estarían sujetos diferentes materiales que ustedes manejen. Claro que sí, Joshua, te lo podemos hacer llegar, nada más ahí para hacer el comentario que se me hace muy interesante como lo comentaste. Efectivamente, pues hay ciertas tecnologías que imprimen multimaterial. Aquí precisamente para hacer la aclaración en esta tecnología, aún al día de hoy no existe una impresión simultánea de materiales. Aún así, con los diferentes materiales con que cuenta la tecnología, se buscara en el diseño combinarlos, tendría que unirse ya posterior a ser impresos. Pero te hacemos llegar las fichas técnicas, nada más por favor si nos dejas tus datos. Ok, claro, muchísimas gracias. Vamos a proceder a la siguiente pregunta de Hugo Hernández. ¿Dónde puedo consultar la variedad de materiales para las piezas finales? Bueno, también Hugo, por favor, esta información te la podemos proporcionar sin ningún compromiso, sin ningún inconveniente. Nada más si nos haces llegar tus datos, por favor, para hacértelo llegar. Hugo, te hemos habilitado el micrófono si es que quieres comentar algo.
Ok. Seguimos con la siguiente pregunta de Abel. ¿Se pueden imprimir más un filamento? Me imagino que lo que quiere decir es si podemos imprimir en filamento. Sí. Bueno, esta tecnología, tal vez como lo pudiste ver al inicio, no funciona a base de filamento, es a base de polvo. De hecho, tampoco necesita pues estructuras de soporte, ya que el mismo polvo le sirve de soporte. Y a lo mejor tal vez por ahí entiendan la otro sentido de la pregunta es si pueden imprimirse simultáneamente distintos materiales. Digo, lo reitero, actualmente solamente es un material a la vez el que se pudiera imprimir. Aquí me gustaría hacer un comentario. Si bien es verdad que es un material a la vez el que se puede imprimir, sin embargo, y en el tema, por ejemplo, del elastómero, que dentro del portafolio, que es poliuretano termoplástico, se puede jugar con los espesores de manera que se comporten diferentes. Es decir, podemos tener una pieza en poliuretano termoplástico o en TPU muy sólida y esto la va a hacer muy robusta, muy dura, por así decirlo. Sin embargo, si hacemos una estructura, por ejemplo, látiz con el mismo TPU, pues es totalmente flexible. Entonces, al final es jugar un poco también con la geometría de las piezas y lo que se busca lograr también con ellas. Abel, te hemos habilitado el micrófono si es que quieres comentar algo. Ok, seguimos con la siguiente pregunta de José Quesada. ¿Cuál es el costo aproximado de un equipo Multi-Jet Fusion, por ejemplo, de la serie 4200? Mira, esta pregunta, digo, no tengo el dato completamente certero. Por ahí, Chris, no sé si tú pudieras ayudarnos si tengas el dato más a la Sí, mano. bueno, para poderles darle una cotización, si les pedimos nos envíen un correo. De igual manera, los precios base están en nuestra página web y lo pueden consultar ahí. José, te vamos a habilitar el micrófono, dame un segundo. Al parecer, José Quesada ya no se encuentra en la llamada, entonces ya no se le va a habilitar. Seguimos con la siguiente pregunta de Rafael Soto. Tenemos una Multi-Jet Fusion de la serie 540. Mi pregunta es, ¿cuánta resistencia tienen las piezas ya impresas con el material PA12? Bueno, Rafael es uno de nuestros clientes. Misra. Y Rafael, mira, en este momento no recuerdo de memoria el dato, pero debe venir especificado en la ficha técnica. Aquí la aclaración que habría que hacer, y yo bien mencionado específicamente en el modelo de 540, no sé si tengas específicamente el material de esa poliamida, ya que hablando en poliamida 12, tiende a ser ligeramente distinta en la serie 4200 a la serie 540. Esto por el tema de precisamente de que tiene un agente más en el 540 y son propiedades casi idénticas al que se imprime en los modelos de producción. Rafael, te hemos habilitado el micrófono si es que quieres comentar algo. Ok, seguimos con la siguiente pregunta de Sergio Carretero. ¿Cuántas veces se puede reciclar el polvo? Ok, esta es una pregunta muy interesante. Digo, realmente no es que estamos reciclando el polvo constantemente, sino, bueno, una y otra vez el mismo polvo, sino que realmente lo que se hace al momento de hacer esta mezcla, digamos, de un 80% material reciclado y un 20% de material fresco, se hace esta mezcla para mantener esta frescura del material. Dependerá también de la cantidad de partes impresas en cada trabajo, que va a ser pues el material que digamos se ha consumido. Si hablamos de que se imprimió un 6% pues de empaquetado, pues realmente te va a quedar más material de sobra que si estás aprovechando más en los espacios que pueden caber y estás aprovechando más el material que está siendo impreso. De aquí realmente se va reduciendo el material pues por las piezas que salen impresas y se va volviendo a reciclar el material. Aquí el tema que se tiene también que tener mucho cuidado es que es siempre necesario y dependerá también de cada material
estar manteniendo muy bien estos porcentajes de mezcla, ya que en el momento de que se hace una desproporción, es cuando puedes comenzar a tener este inconveniente de que el material comienza a perder propiedades. Ejemplo, si en lugar de querer tú imprimir con un 20%, por tal vez la idea de querer pues ahorrar un poco el material, nada más colocas un 10%, lo que vas a hacer va a ser degradar más rápido tu material porque está expuesto a estas temperaturas. Y pues al final vas a tener que desechar todo ese material pues que realmente ya ha sido degradado. Más que nada es mantener la misma frescura de las piezas. Conforme te des cuenta, realmente no vas a ver como un desecho que salga, sino que el mismo material pues va a ir dando la vuelta y se va a ir continuamente mezclando con material fresco. Sergio, te hemos habilitado el micrófono si es que quieres comentar algo. Ok, seguimos con la siguiente pregunta de José Enrique. Hola, dentro de todos los materiales que se manejan para este proceso, ¿hay materiales que tengan algún tipo de carga como fibra de vidrio que sirva para incrementar las propiedades mecánicas dependiendo de la aplicación que vaya a tener una pieza? Gracias, por el momento no cuento con micrófono. Ok. Hola José, si gustas yo tomo esta pregunta, Misra. Sí. Sí, la respuesta es sí. De hecho, hay un material dentro del portafolio que es poliamida 12 o nylon 12 con microesferas de vidrio o glass beads reforzado con fibra de vidrio. Entonces, pues si gustas también, si nos dejas tus datos, te hacemos llegar la ficha técnica de este material. Y tenemos una última pregunta de parte de Leslie. ¿Estarían interesados en participar en un proyecto estudiantil enfocado a la innovación? Bueno, esa pregunta te la puedo responder yo. Si quieres, te voy a pasar mi correo electrónico. Yo, como directora de marketing, me encargo de toda la área de revisar proyectos especialmente involucrados con estudiantes, y sí tenemos los casos en que patrocinamos alumnos. De hecho, ya patrocinamos a Simov, es un proyecto de robot Sumo en el cual imprimieron todo su robot, y al equipo de carreras de automóviles UP Racing, el cual también les apoyamos a imprimirles bastantes componentes para su coche. Entonces te voy a dejar mi correo en el chat. Si no, también me puedes mandar un correo a info@shift3d.mx y me puedes llegar a hacer una presentación o con un comentario o algo, y yo me pongo en contacto contigo. Tenemos otra pregunta de parte de Carlos Parra. ¿Cuál es el costo de los insumos de los termoplásticos y cómo se compra por kilo el saco? Mira, de los precios creo que como lo comentó Gris, tal vez sería que puedes consultarte en nuestra página o con uno de nuestros asesores en el área de ventas. Nosotros nos encontramos en el área de asesoría técnica Application Engineer, pero te puedo comentar que las cantidades, bueno, no se vende tanto por kilo, sino en paquetes que son de 130 kilos. Esto para estos modelos que puedes ver aquí en pantalla. Ya cuando hablamos del modelo de prototipos, son cartuchos de 10 kilos. Carlos, te hemos habilitado el micrófono si es que quieres comentar algo. Ok. Si ya no hay más preguntas, veo que mucha gente pidió lista de materiales y fichas técnicas. Con muchísimo gusto se las vamos a hacer llegar. Esta sesión es grabada y se les va a mandar posteriormente por correo si es que la quieren compartir con sus compañeros, con sus jefes, etcétera, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que asistieron. Fue un placer pues haber podido compartir con ustedes. Y aquí pues, Estefanía, si gustas pues darles tus datos. Bueno, pues nada más agradecerles a todos los que estuvieron presentes. Cualquier otra duda que después surja, nos pueden contactar a través de nuestros correos, nuestros teléfonos, agregarnos en Facebook, Instagram, agregarnos en LinkedIn también, y pues por ahí con mucho gusto podemos platicar algún proyecto en el cual tengan alguna duda de manufacturar con la tecnología que utilizamos. Y bueno, pues nuevamente agradecerles y espero poder contar con su presencia para próximos webinars. Así es, y pues de mi parte también, aquí están mis datos, si gustan mandarme algún
mensaje, también tengo pues WhatsApp en el móvil. Para cualquier duda que tengan, con confianza, pues estamos más que gustosos de poder conocer sus ideas y ayudarlos a dar el siguiente paso para desarrollar productos del mañana. Así es. Entonces, que tengan excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.